¿qué tal? Muy buenos días. Mire usted, es imposible poner en tela de juicio la idea de que la sociedad, al igual que el mundo, está en constante evolución. Los modos y las formas no son las mismas que hace siglos. El pensamiento está en una eterna etapa de evolución o de cambio, y no se diga en lo que respecta a las emociones. Esas también han sufrido un profundo proceso de cambio, de adecuaciones para adaptarse a la actualidad. Tanto que podemos decir que algunas de las emociones que hoy sentimos no existían en el pasado y viceversa. Sí, también cosas que en el pasado estaban bien identificadas, hoy han perdido su valor o ha variado con el tiempo. Mire, ¿cómo estará la cosa que los ingleses han fundado el Centro para la Historia de las Emociones, donde obviamente se estudian este tipo de cambios? Uno de los trabajos más interesantes ha sido la identificación de 7 emociones que sentíamos los seres humanos en el pasado y que hoy son historia. Por ejemplo, en el periodo de duración de la Primera Guerra Mundial, entre 1914 y 1918, las personas identificaban la llamada histeria de guerra, un estado de ánimo que hoy asociaríamos con el estrés postraumático, pero que en su momento se creía se originaba por las explosiones que sacudían al cerebro. Los síntomas incluían espasmos y pérdidas tanto de la audición como de la visión. Durante el siglo XVII, los médicos ingleses hablaban de la hipocondría. La definían como la versión masculina de la histeria. Si lo padecías, entonces tendrías cansancio crónico, dolor y problemas digestivos. Caso curioso es la nostalgia, que hoy asociaríamos con la añoranza por los buenos tiempos, pero que en el siglo XVIII era un sentimiento que atacaba principalmente a los marineros que solían enfermar de ella cuando estaban en alta mar, enfermedad que podría incluso llevarlos a la muerte. De igual forma, el significado de la emoción a la que hoy llamamos melancolía y que se relaciona con ese estado permanente de tristeza contemplativa, en la Francia del siglo XVI estaba relacionada con el miedo y el temor y se creía que era provocada por la bilis negra. Mucha gente que la padeció, como el rey Carlos VI, aseguraba que sentía que su cuerpo era de cristal y que podía romperse. Pero quizá la más extraña de todas las emociones que experimentaban en el pasado sea la asedía, que atacaba particularmente a los monjes que vivían en los monasterios. Tras una crisis espiritual, los religiosos experimentaban desazón, desgano y apatía. La última etapa era un poderoso deseo de abandonar los hábitos y volver a la vida secular. ¿Cómo la ve? Yo ese sentimiento lo conozco de otra forma, pero por respeto mejor me lo guardo. Así la historia de las emociones en nuestro mundo, cosas que en el pasado sí existían y en este momento en esta sociedad hemos cambiado el significado. Métase a revisar la historia y a ver cómo ha cambiado nuestro mundo. Le dejo mis redes sociales, en Twitter @Danoga, en Facebook /Daniel Osorio. Juan Carlos, así las cosas con la evolución de la sociedad.